solo en Fouetté, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Soy Liliana Mascareñas y les doy la bienvenida a Fouetté, este espacio de Opus 94 en donde cada semana podemos ver la música y escuchar la danza. Hoy es un programa importante porque el día de mañana, 29 de abril, se celebra el Día Internacional de la Danza y por supuesto que aquí no nos podemos quedar ajenos a esta celebración, a unirnos y seguir disfrutando este arte tan bello que nos cautiva pues cada que vamos a un escenario. Hoy les voy a presentar la Fille Mal Gardée, o como se conoció aquí en México como La Niña Malcriada. Y es que justamente, ahora que estamos con este tema del Día Internacional de la Danza, la Fille Mal Gardée es el ballet más antiguo que se sigue bailando ahora y que además prácticamente nunca ha dejado de bailarse y además tiene el mérito de haber abierto el camino para hacer ballets ya de este tipo. El Día Internacional de la Danza se fijó justamente en esta fecha, 29 de abril, en homenaje a Jean-Georges Noverre, un maestro y teórico francés que hizo el parteaguas y estableció todos los lineamientos con sus cartas sobre los ballets en cómo deberían hacerse los ballets. Y él nació el 29 de abril de 1729. Es por eso que la UNESCO decidió fijar la celebración del Día Internacional de la Danza en honor a Jean-Georges Noverre, recordando pues las grandes contribuciones que él hizo y que lo llevaron a ser llamado el padre del ballet moderno. Y es que él se deshizo de todos los adornos u ornamentaciones y garigoles, digamos, que él sentía que estorbaban a la pura expresión de la danza y marcó así el camino para hacer unos ballets con historias en donde el cuerpo representara emociones, representara sentimientos y también que tuviera una técnica pura y limpia. Se deshizo de las máscaras en el escenario, se deshizo de los vestuarios aparatosos que ocultaban el verdadero valor del cuerpo. Y justamente escogí la Fille Mal Gardée, aparte de porque es el ballet más antiguo que se sigue bailando, sino también porque este fue una creación de Jean Doberval, que fue discípulo de Noverre y quien decía de él que había sido tocado por las gracias y concedido el ingenio, buen gusto e inteligencia. Jean Doberval hizo su debut en la Ópera de París en 1761 y 2 años más tarde llegó al rango de primer bailarín de demi-carácter. En 1770 obtuvo el grado de primer danseur noble, que era el grado más alto en ese momento en la Ópera de París. También estudió coreografía y se hizo asistente primero de Jean-Georges Noverre y más tarde de Pierre Gardel, otra figura importantísima en la cimentación del ballet como lo conocemos hoy. Doberval de París se fue a Bordeaux, en donde de 1785 a 1791 produjo varios ballets que tuvieron gran éxito. Por ejemplo, Le Deserteur, Télémaque y por supuesto la Fille Mal Gardée. Muchos de estos ballets fueron revividos posteriormente en París por su alumno Jean Homer. Como coreógrafo, los ballets de Doberval se distinguían por su concepción artística, por su hábil arreglo y además porque requería buenos artistas para su interpretación. Fue un gran admirador, por supuesto, del ballet de acción e hizo muchísimo para desarrollar y mantener las teorías de Jean-Georges Noverre. Y de hecho, pues hay muchos historiadores y críticos que colocan a Doberval como el inventor del ballet comedia. La Fille Mal Gardée es uno de los ballets más antiguos que aún se representan y para su creación se cuenta que Doberval se inspiró en un cuadro que lo divirtió mucho. Se trataba de La Reprimenda, o también llamado Una joven regañada por su madre, del pintor francés Pierre-Antoine Baudouin, que representa pues justamente una escena en una granja en donde una madre está dando unas nalgadas a su hija, ¿no?, desobediente aparentemente ante pues otras figuras que se están burlando de la escena. Pues esta inspiración en esta pintura resultó en un pastiche musical que se llamaba el Ballet de la Paja, que contaba la historia de Lison y Colin y sus trucos para hacer que la viuda Ragot, la madre de Lison, aceptara su romance. Este Ballet de la Paja se estrenó en Burdeos, en Francia, el 1 de julio de 1789. Y se llamaba el Ballet de la Paja pues simplemente porque representaba una historia real en una granja paja y ya no era una historia como se hacía anteriormente con personajes de las mitologías, ¿no?, y seres fantásticos.
Esto era un ballet de la gente, incluso hay quienes podían llegar a decir que era también un ballet revolucionario, pues dado que se estrenó en apenas 13 días antes de la toma de la Bastilla, inicio de la Revolución Francesa, que si bien no era la intención de D'Auberval hacer política a través de su ballet, sí tuvo la intención de darle un nuevo poder al pueblo, a la gente ordinaria, ¿no? Como bajar las historias al plano terrenal, ¿no? Y hacerlas accesibles al entendimiento de todo el público. Este ballet más tarde ya se rebautizó como la Fille Malgardée o la Niña Malcriada y se montó en un sinnúmero de teatros en diferentes versiones. Y este ballet, pues, que tiene el mérito de permanecer hasta nuestros días, se ha modificado mucho. Realmente ya no queda, mucho del original de D'Auberval, si acaso las escenas de mímica, ni la música queda tampoco, pero la historia, el concepto, el hilo conductor sigue siendo el mismo. Y es que de Burdeos se fue después a Londres, en donde se hizo este montaje ya bajo el título de la Fille Malgardée en 1791. En 1803 entra a la antigua Ópera de París en una versión de Eugène Hus basada en la original de D'Auberval. En 1808, la Fille Malgardée llega a Viena por otro de los alumnos de D'Auberval, Jean Homer. En 1828 se repone en la Ópera de París y es ahí en donde Jean Homer pide al compositor Ferdinand Hérold que adapte la música original de 1789, que estaba básicamente compuesta por una serie de melodías populares orquestadas en esa época. No existía incluso la figura de director o compositor en jefe en un ballet, en la ópera, en el teatro. Entonces, lo que se hacía es que la música, y particularmente en el caso de la Fille Malgardée, pues salió de un grupo de músicos que escogieron música popular, que la orquestaron y que de ahí sacaron la música para el ballet. Entonces, en 1828, Jean Homer pide al compositor Ferdinand Hérold que haga de la música original de 1789, ¿no? Haga una adaptación a la cual además se añaden nuevos temas de óperas de Jean-Paul Egide Martigny y de Gaetano Donizetti. En 1837, la bailarina de la Ópera de París, Fanny Esler, insiste en una nueva versión a su medida, ¿no? Para tener un gran pas de deux con sus áreas favoritas del Elixir de Amor de Donizetti, y esto hasta la fecha se sigue conociendo como el pas de deux de Fanny Esler. En 1864 se va la Fille Malgardée a Berlín a cargo de Paul Taglioni, el hermano de la famosa Marie, ahí bajo el título de La Niña Malcriada, con una nueva partitura del compositor residente de música del ballet de la Ópera de Berlín, Peter Ludwig Hertel. El ballet es ahí ya un éxito y se quedó en el repertorio por muchos años. Y claro que Rusia pues no podía quedarse sin su Fille Malgardée, y ahí pues en 1800 llegó el primer montaje hecho por Giuseppe Solomoni usando la música de 1789. En 1818 llega pues finalmente a la escena del Teatro Imperial de San Petersburgo a cargo de otro discípulo de D'Auberval que se establecería en Rusia por muchos años, Charles Didelot, con el título de La Precaución Inútil o Lis y Colin. Y tenía ahí música de Caterino Cabos. En 1828 se repone en el Teatro Imperial de San Petersburgo, esta vez encabezado por Jules Perrault, quien monta la versión de 1828 de Jean Homer con una nueva partitura de Cesare Pugni. Como verán, esta niña malcriada pues nada más no acababa de dar vueltas y vueltas, si bien pues la historia se conserva prácticamente igual. Y por supuesto que había aquí también una participación de Petipa, que en 1885 él y Lev Ivanov deciden llevar al Ballet Imperial la Fille de 1864 de Paul Taglioni, llamándola otra vez La Inútil Precaución. Virginia Succhi bailó el papel de Lis y se convirtió en leyenda, con historias del público conmovido hasta las lágrimas cuando hacía una famosa mímica que se llama Cuando me case, que esa viene desde la época de D'Auberval, y además por su proeza técnica en el desafiante pas de ruban o la danza del listón, en donde pues se usan listones como utilería para hacer una serie de figuras. El ballet formó parte del repertorio del Teatro Imperial hasta la Revolución Rusa de 1917. Pero seguramente pues los públicos actuales están familiarizados con dos versiones mucho más recientes. Una de Alexander Gorsky y otra de Sir Frederick Ashton. La de Gorsky estaba basada en la versión de Petipa y de Ivanov y se presentó en Moscú en 1903. Esta versión fue traída a Occidente por Anna Pavlova y fue montada para el Ballet Theatre, actualmente el American Ballet Theatre, por Bronislava Nijinská en 1940.
En 1972, el American Ballet Theatre hizo otra versión derivada de la Philmal Gardé de Doberval, que fue un gran éxito y que fue bailada por renombrados bailarines como Baryshnikov, Jerzy Kirkland, Susan Jaff, Fernando Bujones, Natalia Makarova, y se mantuvo en el repertorio del American Ballet Theatre hasta 2002, cuando la compañía decidió adquirir mejor y ya definitivamente la versión de Sir Frederick Ashton hecha para el Royal Ballet. La versión de Ashton fue su manera de rendir tributo a su propia naturaleza, a su amor por el campo, a su sensación de inocencia y de primavera eterna. Ashton tuvo que superar un número de obstáculos para realizar su proyecto. Algunos se oponían a esta historia de amor tan simple y había querido usar la música de Hertel de 1864, pero después de mucho investigar, decidió que la de Herold de 1828 sería mejor. También tuvo que encontrar un nuevo colaborador musical luego de que el compositor Malcolm Arnold abandonara el proyecto. Fue finalmente John Lanchberry quien aceptó trabajar con él en una nueva partitura para la FI usando la de Herold como base. Y fíjense que Tamara Karsavina, quien había bailado la Philmal Gardé en Rusia con el Ballet Mariinsky, fue de gran ayuda. Puso a Ashton al tanto del significado histórico del ballet y le enseñó la mímica en esta famosa escena de Cuando me case, en la que Liz sueña estar casada y con hijos. Ashton trabajó muy de cerca con Lanchberry en la música y desarrolló su propio libreto a partir de detalles de una reproducción muy temprana de la versión de Doberval que encontró en la Biblioteca Británica. Al fragmentar la música en secuencias de danza y de mímica, además, revivió esta danza del listón de Liz y Colas, llevando los listones pues a nuevos horizontes, ¿no? Él hizo una nueva coreografía basada en este listón y es uno de los momentos más bonitos del ballet. Esta Philmal Gardé, Niña Malcriada de Frederick Ashton, se estrenó en Londres con el Royal Ballet en Covent Garden el 28 de enero de 1960 y se convirtió en un clásico al instante. Prácticamente en todo el mundo, por lo menos unas 22 compañías del mundo bailan esta versión de Ashton por esta riqueza, por el toque tan especial que le dio. Y es que él decía, justo en el momento del estreno de su versión, él escribió: en mi imaginación reina una vida en el país del mes de junio perpetuo, pastoral, lleno de árboles, en donde el sol brilla y las abejas zumban sin cesar. Es la quieta tranquilidad de un paisaje de Constable, mi Suffolk amado, calmado y luminoso. Y bueno, pues vamos a meternos a esta historia de la Philmal Gardé. Es un ballet para toda la familia, lleno de momentos cómicos, ¿no? Y además, pues sus personajes son a la vez tiernos, divertidos y pues muy enérgicos, y la coreografía de Ashton es extremadamente difícil. Así que nos transportamos al escenario que nos recibe con un telón principal en donde está dibujado el campo, vemos las casas, un molino, los prados, y hasta adelante hay una canasta de picnic que tiene un queso y una botella de vino, y todo esto está enmarcado por un dibujo como de un cortinaje rojo en donde hasta arriba está el título de la Philmal Gardé. Este telón se levanta y nos recibe la granja. Al abrir del día, canta el gallo antes de ponerse a bailar con las gallinas asistentes. Este es uno de los momentos donde ya nos damos cuenta que este ballet pues te va a tener siempre estos instantes divertidos, como muy lúdicos. Sale este gallo, que es un bailarín vestido con un disfraz de gallo, y después las 4 gallinas que están paradas en el gallinero, ellas son blancas, bajan de donde se encuentran y se unen a la danza con el gallo, pues para marcar así el inicio del día. Sale Lisa de la casa principal de la granja, que está en lo alto, bueno, es una casa de 2 pisos, y Lisa baja por una escalera. Ella tiene una falda blanca, un corpiño de tirantes, se ve que es como muy temprano en la mañana, no o sea vestido como para una ocasión de salir, está en su ropa de casa, tiene un corpiño blanco, un corset café y una sobrefalda como a medio muslo, drapeada, azul claro, un gorrito blanco rematado por un moño rosa. Ella se dirige al otro lado del escenario, al lado derecho, va a la cremería y toma ahí un recipiente para, con un poco de desgano, empezar a batir, y esto lo hace pues mientras hace un pas de bourrée a toda velocidad, ¿no? En las puntas, batiendo su recipiente de la crema. Arriba, en la casa, se ve salir a Simón, que ya no es la viuda Ragot como se llamaba en la versión de Doberval. Simón es la madre de Lisa, y generalmente este papel lo representa un hombre,
desde siempre. Y entonces pues es un personaje muy cómico, es un hombre, pues normalmente a lo mejor hasta se le abulta un poco el abdomen para transformar la figura, pues tiene un maquillaje un poco exagerado, en este momento tiene un gorrito blanco como